Salmo número 128, así que van ustedes abriendo sus Biblias, repito, en el Salmo número 128, canto gradual. Y vamos nosotros a dar lectura a todo el Salmo en estos momentos. También un hermoso Salmo para memorizar, y ojalá que usted pueda memorizar, sobre todo los versículos del 1 hasta el 4. Tanto los versículos 5 y 6 tienen que ver más con Israel o con el reino de Dios en Israel, pero los versículos del 1 hasta el 4 sin duda que son hermosos también, ¿no? Y muy edificantes también para nuestras vidas y las vidas familiares. Decía, Salmo número 128, alguno de ustedes, hermanos, que quiera dar lectura a este Salmo en voz alta. Siéntase cómodo, cómoda de hacerlo. Alguno de ustedes que quisiera, repito, leer este Salmo a manera de introducción esta noche para bendición del estudio. ¿Alguien que quisiera dar lectura en voz alta? ¿Alguien? Yo, pastor. Por favor, hermana Vicky, adelante. Ya. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa. Tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Bendígate Jehová desde Sión y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida y veas a los hijos de tus hijos, paz sea sobre Israel. Vamos a dirigirnos al Señor en oración. Muchas gracias, hermana Vicky. En reverencia, todos, por favor, vamos a orar. Padre, te damos las gracias, Señor, por tu bondad. Te damos las gracias por tu amor. Te damos las gracias, Señor, siempre por Jesús y todo lo que en Él nos brindas. Tu perdón, tu salvación, vida eterna, la adopción, tu reino, Padre, tu iglesia. Qué bendecidos en verdad somos. Lamentablemente, nuestro afán, nuestra ansiedad, muchas veces hace que nosotros no nos demos cuenta de ello. Y por el contrario, pensamos que necesitamos más, que nos falta más, cuando tú, Señor, nos has hecho en Jesús completos. Padre, perdónanos de nuestras faltas, perdónanos de nuestros pecados y ayúdanos, Señor, a entender mejor tu voluntad para nuestras vidas y que esa tu voluntad para nosotros sea suficiente, Señor, y que entendamos que ciertamente solo a través de nuestra obediencia a ti, nuestra obediencia a tu voluntad, vamos nosotros a expresar confianza en ti. En el nombre bendito de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, te pedimos estos favores. Amén. Hermana Giovanna, con tu venia voy a usar tu nombre esta noche, ¿sí? Ya, pastor, dele nomás. Muy bien, tengo el permiso de la hermana. El día de ayer anoche tuvimos estudio con los hermanos de la iglesia Bethel. Nuestra hermana Giovanna nos acompaña, la hermana Vicky también. E hice una pregunta a los hermanos de la iglesia, ¿no? A los hermanos que estaban participando del estudio. Y la pregunta fue, ¿cuán bueno somos nosotros? ¿No? ¿Cuán buenos somos nosotros los seres humanos? Y la respuesta de nuestra hermana no se hizo esperar y dije, del 1 al 10, ¿cuán buenos somos nosotros? ¿No? Y la hermana dijo 0, 0, no puso, ¡pum!, 0 a todos, ya, ¿qué más? Y vamos a hablar del tema.
Esta noche yo quisiera a ustedes plantearles la pregunta, y creo que la planteé también a los hermanos de Bethel, pero no hubo mucha respuesta. La pregunta que quiero plantear a ustedes, y con lo cual quisiera que nosotros comencemos a reflexionar y meditar sobre este estudio, es: ¿cuánto cree usted que confía en Dios? Del 1 al 10. Siendo 10 lo máximo, siendo 1 lo mínimo. Y la hermana ayer nos puso menos que mínimo todavía. Lo mínimo era 1, pum, 0 nos puso, ¿no? Algunos de ustedes que nos diga cuánto usted confía en Dios del 1 al 10, hablando de porcentajes, porque si le preguntásemos a usted, ¿no?, en forma directa, ¿confía en Dios? Usted posiblemente va a decir que sí, y creo que sí, pero si nos ponemos a meditar y reflexionar, honestamente, ¿cuánto confío yo en Dios? Del 1 al 10. ¿Alguno de ustedes que quisiera participar en esta noche? Alguien. Mándese nomás. A veces siento que estoy solo acá. Sí. Alguno de ustedes que quisiera participar, ¿cuánto piensa usted que confía en Dios? Adelante, hermano, del 1 al 10, dale. Personalmente diría que 1. 1. Y inicialmente pensé en 0, pero me acordé de una frase que me solía decir mi mamá, que decía, recurres a mí solo cuando te conviene, algo así. Entonces creo que ese 1 de confianza en Dios, creo que es cuando nos conviene. Cuando Me conviene. conviene. Bueno, cuando conviene. Ok, alguien más. Ya sabemos ya por dónde está la sinvergüencería en la iglesia, ¿no? No. ¿Alguien más? ¿Alguna otra participación? Yo creo, pastor, que es fácil decir yo creo en Dios, pero cuando uno está en esa circunstancia, está pasando, ahí se ve realmente si confías o no confías en el Señor, ¿no? Ok. ¿Alguien más? ¿Alguien más? En realidad, esta pregunta hasta tiene un poquito de trampa también, y después le voy a explicar la trampa, ¿sí? ¿Alguien más que desee participar? ¿Cuánto usted confía en Dios? Del 1 al 10. ¿Habrá alguien más? ¿Alguien? Ya van 2 y los 2 son Cosme. ¿Alguien aparte de los Cosmes que quiera participar? Falta que Pedrito también participe. Ay. ¿Alguien más? A la 1. A las 2. Y a las 3. Ahora, la pregunta también, y por eso decía, es con trampita, ¿sí? ¿Cómo manifestamos la confianza en Dios? Repito, ¿sí? ¿Cómo es que se manifiesta, cómo es que expresamos nuestra confianza en Dios? Porque se ha hablado, por ejemplo, de cuando es conveniente, se ha hablado de cuando las cosas son difíciles, ¿no? A veces nos cuesta, ¿no?, confiar. Entonces, la pregunta es, ¿cómo es que se expresa la confianza en Dios? O sea, cuando decimos yo confío en Dios, o sea, ¿qué es lo que en realidad decimos, o qué es lo que deberíamos nosotros expresar con ello? O sea, ¿qué es lo que debe significar
confianza en Dios? ¿Alguno de ustedes? Alguien, porque si usted dice que usted confía en Dios, no importa, aunque sea un poquito, o sea, ¿cómo es que usted confía en Dios? O sea, ¿qué significa el que usted confíe en Dios? Pastor, ¿Ya? creo que tiene que ver con rendirse primero y ¿No? a partir de entender que al margen de lo que suceda con la circunstancia en la que estamos pasando, sea buena o mala, Él tiene el control, ¿no? A ¿Ya? partir de rendirnos a Él, ¿no? ¿Ya? Y ¿Ya? por más que se den las cosas como espero o no, repito, rendirse y creer que Él tiene el control. ¿Ok? ¿Alguien más? ¿Alguien más? Confianza en Dios. ¿Qué significa en realidad? Tener fe. ¿Ya? Y que en verdad es la respuesta, sino que a veces tenemos que elaborarlo un poquito más, ¿no? ¿Alguien más que quisiera también decir ello? Algo. ¿Qué significa confiar en Dios? ¿Cómo lo expresamos? Pastor, descansando en su voluntad, en nuestra vida, ¿no? Sabiendo Yeah. que su voluntad es buena, agradable y Amén. perfecta. Amén. ¿Alguien más? Algo más. Algo más. Uy, ustedes tiran para... ¿cómo se llaman estos eruditos? Me estaba olvidando ya. Tiran para eruditos ustedes. ¿Alguien más? Dejando que Él sea el pastor, nuestro pastor. Ya. Que también, ¿no ven? Siguen aquí los... Vamos a cambiarnos la iglesia, va a cambiar de nombre mejor. Iglesia Bautista, los eruditos, ahí está. ¿No? Usted pregunta. No. Simplemente pasando un momento grato. ¿Alguien más? A ver, cierto, creo que con mucha facilidad nosotros utilizamos términos y que muchas veces en realidad no sabemos exactamente lo que esos términos pueden significar. Por ejemplo, nosotros hablamos, ¿no? Si hay que confiar en Dios. Muy bien, pero ¿qué significa, no? A veces no sé si a usted le ha pasado, a mí sí me ha pasado, o he visto también en otras personas que confiar, no, para muchos significa poner cara de sí, estoy concentradísimo en confiar, ¿no? Como que todas nuestras fuerzas ¿no? se contraen ahí. Pero en realidad, o sea, confianza en Dios se expresa, entienda usted, hermano, hermana, no necesariamente en qué es lo que Dios nos puede dar o no, porque ¿qué es lo que Dios no puede darnos? O sea, Dios podría darnos todo lo bueno, obviamente, en absoluto, ¿no? O sea, aquí dudamos, ¿usted duda del poder de Dios? No, sabemos que Dios es poderoso. Entonces, cómo expresamos nuestra confianza en Dios? Bueno, nuestra confianza en Dios en realidad está en las cosas que ustedes han dicho y me parecen, hermanos, que si bien es cierto, he estado, sí, como que jugando con el término erudito, pero lo hacía en razón a que honesto lo que ustedes han presentado, que no voy a decir natural, pero qué bendición, ¿verdad?, escucharlo, ¿sí? Porque ciertamente el confiar en Dios significa en rendirse a la obediencia de lo que es su voluntad por nosotros. Podríamos agregar pues la fe, podríamos agregar también el seguir a ese nuestro buen pastor, ¿no? El entender que su voluntad es buena y por lo tanto, entienda usted, la manera como usted expresa su confianza o no confianza en Dios es a través de su obediencia o desobediencia
a Dios. Es a través de nuestra, ¿no?, sumisión o, en todo caso, nuestra rebeldía, así si pudiésemos nosotros decirlo. O sea, la confianza en Dios no se expresa en simplemente decir, no, sí, sí, hay que confiar, hay que confiar. Hasta las personas que no creen en Dios, o sea, que no son creyentes, dicen el mismo mensaje, ¿o no? Hay que confiar, hay que confiar, ¿no? Pero, ¿cómo expresamos la confianza en Dios? Insisto, a través de nuestra sumisión, rendición a la obediencia a su voluntad, y obviamente eso por fe. Esto es porque entendemos que Dios es bueno, es maravilloso, y por eso confío en él. O sea, si usted, hermano, hermana, no está viviendo en obediencia a la palabra de Dios, posiblemente usted no confíe en Dios como usted piensa. ¿Sí? Y cuando vengan los momentos difíciles, obviamente también usted va a verse en esas situaciones de uy, Diosito, confío, sí confío. O sea, va a tratar de convencerse a sí mismo y va a tratar de convencerlo a Dios. Cuando usted necesita comprender que su vida en un deseo de obedecer a Dios es lo que manifiesta cuánto en verdad usted está confiando en Dios. No sé si alguno de ustedes tiene alguna pregunta o quisieran agregar algo a lo dicho. Alguno de ustedes, hermanos. Porque, por ejemplo, en un inicio dije, ¿no? Del 1 al 10, ¿cuánto confía usted en Dios? Y sí, expresaron, pero muchas veces en realidad no sabemos exactamente qué es lo que es confiar en Dios o cómo se manifiesta esa confianza en Dios. Y quizás ahora ya usted esté mejor preparado o preparada para decir cuánto en realidad usted confía en Dios, ¿sí? O cuánto confiamos en realidad en Dios en base a cuánto yo me rindo a la obediencia a mi Dios. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que quieran agregar? Algo. Muchas veces, ¿verdad? Escuchamos, muchas veces lo hacemos, ¿no? Decimos, hay que confiar, cuando ores hay que confiar en Dios. Pero una vez más, ¿qué significa exactamente eso? ¿Cómo se expresa la confianza en Dios? ¿Simplemente en decirlo o en rendirse? Y bíblicamente hablando, entienda usted, la idea es que nosotros demostremos nuestra confianza en Dios, una vez más, a través de una rendición a la obediencia a Dios. Si usted y yo no hacemos eso, posiblemente en realidad no estemos confiando en Dios. ¿Sí? Sino más bien estamos confiando en nuestro concepto o percepción respecto a Dios. La idea es confiemos en Dios. ¿Sí? Entonces, ¿alguna pregunta o algo que usted quiera agregar? Dios nos ha dicho muchas veces, ¿no? Por ejemplo, hablando de la oración, ustedes no tienen que estar cayendo en repeticiones, ¿sí? Eso es de personas que no creen, ¿no? Pero nosotros pensamos que si confías, entonces tienes que insistir, insistir. No, se da usted cuenta, entonces posiblemente estemos cayendo en el error de más bien no confiar en Dios, porque si confiamos, vamos a obedecer. Decía, ¿alguna pregunta o algo que quisiera agregar? De lo contrario, ya nosotros nos introducimos a este Salmo 28, 128, disculpen, ¿sí? Dios mediante vamos a terminar con este Salmo el día o la noche de hoy. Para la próxima semana quisiera que consideremos algunos estudios sobre el amor, bastante sencillo en realidad, sobre el amor en términos muy generales, tanto el amor humano,
porque hay amor humano y vamos a ver ello, como también el amor divino, sus diferencias y hacia dónde nosotros debemos apuntar. Entonces, ciertamente Dios quiere que nosotros seamos personas completas, bienaventuradas, ¿sí? Que nosotros vivamos en esa confianza en Él, de que estamos en buenas manos y que no tenemos nosotros que estar, sí, asustándonos más de la cuenta cuando los momentos se ponen difíciles. Ni tampoco sí pensar pues que nosotros somos libres de hacer lo que querramos, no, sino es solo en el Señor. Recuerde usted lo que la Biblia nos enseña, nos dice que solo en el Señor seremos libres, ¿sí? Solo en la verdad, solo la verdad nos hará libres, ¿sí? Entonces, todo está en Jesús. Entiéndase que cuando nosotros hacemos las cosas a nuestra manera, por más que nos parezca inteligente, por más que nos parezca lógico, por más que nos parezca también productivo, no estamos siendo libres. Solo en Jesús vamos nosotros a poder ser libres en Él, pero a la vez también para Él. ¿Sí? Y eso es lo hermoso de Dios. Entonces, él nos dice que para que nosotros lleguemos a ello debemos tener una vida de temor, ¿sí? De reverencia, una vida de entrega, una vida de reconocimiento, una vida de tú eres Señor, yo soy tu siervo, ¿sí? Tú eres padre, yo soy hijo, tú eres pastor, yo soy oveja. ¿Qué más? Algo más que puedan ustedes agregar. Tú eres creador, yo soy creación. Sí, entiéndase todos esos términos que nos hace a nosotros comprender, cierto, cuánto debemos nosotros rendirnos a Él, pero muchas veces nosotros preferimos hacer las cosas a nuestra manera, ¿sí? Entiéndase que pecado en nosotros existe y va a existir, pero no caigamos en rebeldía. ¿Sí? Que es algo que ciertamente ya maltrata no solo a uno, sino también maltrata aún el testimonio de uno en relación a Dios. Y tengamos cuidado en ello, ¿no? Entonces, nos dice que hay que vivir temiendo a Dios y a la vez también andar en sus caminos, que nuestra conducta refleje a Jesús. Y continuamente estamos diciendo, hermanos, la meta nuestra, ¿sí? Así como la meta del pueblo de Israel era Jesús, o sea, en Jesús se cumple la ley, y no me refiero simplemente a se da por terminado, sino que Jesús es la expresión de lo que la ley sí enseñaba o manifestaba. O sea, es Jesús. Si nosotros queremos decir, honestamente, ¿cómo debió ser alguien? ¿Sí? ¿Cómo debió ser alguien que cumplía toda la ley? Ese es Jesús. ¿Sí? Ese es Jesús. No vea ni más allá ni más acá. Es solo en Jesús. Lo mismo con el cristianismo. O sea, ¿cómo debe ser el cristianismo correcto? Jesús. ¿Sí? O sea, que seamos más como Jesús. Si usted y yo somos menos y menos como Jesús y más como otros, entonces ya no estamos practicando cristianismo, estamos más bien practicando algún tipo distinto a el pensar en esta vida, quizás humanismo. Entonces, Jesús es todo. Jesús es nuestro ejemplo. Estoy con nuestra hermana y permítame también, aquí me ha agarrado con la hermana Giovanna y la hermana Vicky esta noche. Así que hermana Vicky, también voy a hablar de usted. ¿Sí? ¿Me permite? Sí. Sí, pastor. Ok. Con la hermana Vicky estamos estudiando, por ejemplo, sobre el bautismo. ¿Sí? Agradecidos a Dios por ello. Y lo que le dije a la hermana Vicky es, Jesús es el ejemplo nuestro en todo. Si vamos a hablar del bautismo, Jesús es el mejor ejemplo de lo que es el bautismo, de cómo se hace el bautismo y para qué es que uno también se bautiza, ¿no? Y aún también el modo de cómo bautizar. O sea, Jesús
todo. No en vano, ¿sí? No en vano, dice, a los creyentes se les llamó cristianos, ¿verdad? En razón a que eran como Cristo o sus vidas eran como la de Cristo en Antioquía por primera vez. Entonces nuestras vidas también deben ser como Cristo. ¿Sí? Si nosotros queremos ser distintos a Cristo, algo está mal. Quizás no nos estemos dando cuenta. Quizás hasta nos avergoncemos de Jesús. ¿Sí? Y la idea es, no. Si hay algo que nosotros debemos anhelar, es ser más y más como nuestro Maestro. Entonces, andemos en sus caminos, ¿sí? Y eso se va a dejar notar, ¿sí? En la forma como es que nosotros nos conducimos, a nuestras familias también. Nuestras familias lejos están de ser perfectas, pero la idea es que seamos más y más como Jesús. Esa es la idea. No que la idea no es que su familia sea perfecta, no va a existir tal cosa, pero que sí nuestras familias, conforme pasen los días, sean más y más como Jesús. Y ya usted sabe lo que significa ser más y más como Jesús. Esto es pensar como Jesús de acuerdo a su palabra, ¿sí? Esto es también vivir conforme a Jesús. Jesús vivía en forma completa y ojalá que usted entienda, usted es completo en Dios. Usted o sea, a usted no le falta nada, salvo el ser más y más como Jesús. Quizás ahí quizás ya vencí mi teoría, ¿verdad? Pero eso es lo que debemos nosotros, que le interese lo que a Jesús le interesó, ¿no? Que entienda usted que Jesús en verdad tuvo una vida sacrificada. Nos guste o no, eso es lo que Jesús quiere de nosotros. Sí, nos guste o no. Nosotros obviamente queremos una vida, no, déjeme tranquilo, déjeme vivir la vida, creo que dice ese canto, ¿no? Para ello vamos a tener la eternidad. Y amén, hermanos, por eso, ¿sí? O sea, lo mejor para nosotros, los creyentes, recuerde, está por venir. ¿Sí? Y dejemos que el Señor aquí nos utilice para gloria y honra de su nombre. De hecho, que nosotros disfrutamos mucho de esto y está bien, ¿sí? Pero no pensemos que necesariamente nos falta. Recuerden, Jesús estamos completos. Y Jesús es muy capaz como el buen pastor. Entonces, se va a dejar notar en nuestras familias, nuestros matrimonios. ¿Qué es lo primero? ¿Sí? O sea, entiéndase que en el hogar, la relación esposo-esposa es muy importante. Más importante, diría yo, que la relación padres-hijos. ¿Sí? Pero vivimos en un mundo pues que paramos buscando excusas, como no nos va bien en los matrimonios, entonces ¿dónde va la mirada? Hacia los hijos, ¿no? Y tratamos de nosotros en alguna forma pues hallar éxito en nuestros hijos, ¿no? Entiéndase, la idea es que primero nosotros comprendamos que nuestro Dios es prioridad en nuestras vidas, ¿sí? Jesús es prioridad en nuestras vidas. Entienda usted, su iglesia es prioridad en nuestra vida, su reino, ¿sí? Y en ello nos preparamos para hacer lo que Jesús quiere nosotros pudiésemos ser con nuestras esposas, con nuestros hijos, y que sean también de bendición para el reino de Dios. Nosotros muchas veces no preparamos a nuestros hijos para ser de bendición para el reino de Dios, ¿sí? O para las iglesias de Cristo. Nosotros muchas veces preparamos a nuestros hijos simplemente para que ellos tengan lo que nosotros no tuvimos. ¿Les ha ocurrido a ustedes eso? A eso apuntamos la gran mayoría. Pero siempre vamos a encontrar excusas. ¿Sí? Siempre vamos a encontrar excusas. Que disfruten de lo que yo no pude disfrutar. Ojalá que disfruten, ciertamente, sí, pero déjenlo al Señor ello.
Usted más bien y nosotros tratemos de vivir, llevar una vida en temor a Dios, reverente a Dios, y que ese nuestro Dios nos guíe. Algo bastante importante e interesante se encuentra en el versículo número 5, ¿sí? Y comienza con bendígate Jehová desde Sión. Está hablando del hombre pues que teme a Jehová, que anda en sus caminos, ¿sí? No está hablando aquí en términos muy generales, sino está hablando de ellos. Y dice, bendígate Jehová desde Sión. Y la palabra bendecir o bendígate aquí es la misma palabra del versículo 4 donde dice bendecido, ¿sí? Pero distinta a la palabra primera en este salmo que dice bienaventurado. Es algo distinto y aún distinto a la del versículo segundo también. ¿Por qué razón? Porque esta palabra bendígate tiene que ver con arrodillarse. O sea, tiene que ver con adorar, ¿no? O sea, ¿cómo se maneja esto? Que, hermanos, las bendiciones de Dios nos conduzcan a rendirnos más y más a Dios, ¿sí? Me temo que muchas veces nosotros o nos equivocamos o estamos engatusados. Porque muchas veces, cierto, cosas salen como nosotros queremos y más nos apartamos de Dios, de rendirnos totalmente a Dios. Esto es. En realidad, hermanos, con las bendiciones que Dios nos ha brindado a nosotros, con las bendiciones que Dios nos ha dado a nosotros, ¿sí? Nuestras vidas deberían estar rendidas más y más a Dios. Déjeme hacer esta pregunta, ¿sí? Déjeme hacer esta pregunta, honestamente, ya que hicimos las preguntas anteriores, ¿sí? En razón a las bendiciones de Dios para nuestras vidas hasta hoy, vamos hasta hoy nada más. ¿Cuánto deberíamos nosotros rendir nuestras vidas a Dios? Del 1 al 10. 10 es totalmente rendidos. ¿Alguno de ustedes? Hable de usted. O sea, considerando las bendiciones que Dios le ha brindado a usted, ¿cuánto de su vida usted debería rendir a Dios? Del 1 al 10. ¿Alguno de ustedes? Pastor, debería ser el 10, ¿no? Sí. Pienso yo. Si finalmente encontramos un 10, ¿sí? Porque estábamos en 0 con una pregunta, estábamos en 1 con otra pregunta, finalmente estamos encontrando un 10. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Cuánto? ¿Cuánto? Debería ser un 10, pastor, por todo lo que nos da Dios. Definitivamente, sí, definitivamente. Nuestras vidas deberían estar de rodillas delante de Dios. Y eso es lo que esta palabra significa, ¿sí? Pero el tema está en que nosotros pensamos que no, o sea, Dios tiene que convencernos más, Dios tiene que darnos más. No, o sea, nosotros rindámonos a ese nuestro Dios. O quizás no estamos manejando nuestro agradecimiento en forma correcta, Dios, ¿no? O sea, nos dejamos distraer tanto por nuestros afanes, nuestras ansiedades, que no nos damos cuenta, oye, es cierto, ¿no? Dios me ha bendecido a mí lo suficiente como para que toda mi vida esté entregada a Él. A ojos cerrados. Pero yo estoy más distraído en qué más quiero. ¿Sí? Yo estoy más distraído en ello. Hermanos, con lo que Dios se ha manifestado en nosotros, nosotros deberíamos creer en Él al 100%. ¿Sí? En realidad no deberíamos dudar. No, Dios no nos tiene que probar nada. Honestamente, a usted, honestamente, ustedes, hermanos, ¿sí? En razón a lo que han estudiado de la Biblia, lo que han visto en la Biblia, lo que han experimentado en sus vidas, ¿hay algo más que Dios debe probarles a ustedes?
¿Hay algo más que Dios debe hacer para probarles que en verdad sí los ama y que desea lo mejor para usted? No lo hay. No lo hay. Entonces nuestras razones para nosotros no entregarnos todo a Él es honestamente nuestra incredulidad, nuestra falta de fe. Así de sencillo. Quizás no nos guste porque usted quisiera, ¿no? Que nosotros, pues, no, sí, tú eres un hombre de fe, ¿cómo nos gustaría eso? Pero ya hemos hablado de que no se trata de decir cosas. La fe, la confianza, no se demuestra a través de decirlo, se demuestra a través de una vida de rendición a la obediencia a la voluntad de Dios. Así que dice acá, bendígate Jehová desde Sión, y hay tres nombres acá, ¿sí? Y dice, y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida, y veas a los hijos de tus hijos, paz sea sobre Israel. Sión, Jerusalén, Israel, el reino de Dios. Sí, el reino de Dios en el Antiguo Testamento. Entiéndase, Sión era durante el tiempo de David el lugar donde estaba el arca. Jerusalén y aún también Sión se podía considerar como la capital, ¿no? Religiosa y política también, pero ya todo apuntaba a que todo se iba a ir hacia Jerusalén. Sión estaba en Jerusalén, en realidad era como una colina en toda esa zona donde estaba situada o llegó a ser situada Jerusalén. Entonces, Sión, Jerusalén y todo Israel. La idea es que, hermanos, entiéndase, sí, Dios en verdad desea prosperar su reino. Y nosotros, bendecidos en él. Dios desea prosperar en su reino, aún hoy en día, que ojalá nosotros pudiésemos sí decir cierto. Nuestro Dios desea prosperar sus iglesias. Claro que sí. Pero mire cómo nos encontramos muchas veces, ¿sí? Más bien nos encontramos nosotros como que cada quien pensando a su manera. Cuando la idea es, Él es Dios. Él es cabeza. Él es Señor. ¿Qué tal si simplemente no nos rendimos a Él, perdón? ¿Qué tal si simplemente decimos, Señor, ayúdame a dejar de pensar que yo lo sé todo y entender, Padre, que si hay alguien que en realidad lo sabe todo, ese alguien eres tú. Y aquí estoy. Aquí estoy. Y se va a dar cuenta usted qué es lo que Dios puede hacer a través de sus iglesias. El problema de las iglesias, creo yo, hermanos, y lo digo más que nada en base a lo que la Biblia nos enseña, no es necesariamente el pecado que se ha incrementado, los cambios que se hayan dado, no fue. El problema está en que nos está costando rendirnos a Dios. Jesús, mire usted con esa iglesia que en su mayoría eran pescadores, otro, un publicano, hasta entre ellos se veía mal, ¿no? Porque al publicano, Judas, había también un celote, ¿no? Que definitivamente se veían mal entre ellos, ¿sí? Pero entregaron sus vidas a Cristo. Tratemos de ser ellos. Grandes son las cosas que Dios puede hacer en su reino. Y desea que nosotros en este sentido también nos veamos bendecidos en todo ello. Y ojalá que podamos hacerlo. ¿Alguna pregunta o algo que quieran agregar, hermanos? ¿Alguna pregunta? ¿O algo que quieran expresar? Grande es nuestro Dios. ¿Y cómo lo necesitamos? ¿Cómo necesitamos rendirnos a Él? Él siempre va a ser el mismo Dios poderoso
grande, todopoderoso, amoroso, sabio, que traspasa cualquier obstáculo que pueda existir, ¿sí? Él es a quien debemos nosotros mirar y en quien debemos confiar. Decía, ¿alguna pregunta o algo que agregar, hermano Jonathan? Puedes, creo yo, apagar o dejar la grabación. ¿Alguien con alguna